pues hicieron de las suyas tal como lo tenían planeado los ministros y las ministras. Bueno, Yasmín Esquivel Moza no votó a favor, pero Lainez Potisek votó a favor, Pérez Dayán votó a favor, Luis María Aguilar es el otro. Aquí tengo la información. Pero ¿por qué detener el plan B, las reformas electorales hacia el 2023? No es todo el 2024. Pues ya emitió un comunicado la Presidencia de la República, donde pues lamentan que estos personajes llamados ministras y ministros estén aferrados a frenar el desarrollo del país. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia en frenar las reformas electorales? Porque está Norma Piña. Y vamos, no ha entendido la señora, le dieron palo en todo lo que fue la Guardia Nacional y ahora resulta que en una actitud meramente vengativa, esa es la palabra, políticamente hablando, pues instruye a sus ministros para que voten a favor de frenar el plan B, es decir, las reformas electorales en el Estado de México y Coahuila. Es decir, se van como antes. Y en ese contexto, pues hubo molestia por parte de Presidencia de la República que generó un comunicado para decir qué pasó con los ministros y con las ministras. Vamos a la información porque traigo mucha información para ustedes. Mire, la presidencia revienta contra ministros de la Suprema Corte por mantener la suspensión del plan B. Además destacó los votos a favor de la ministra Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Creo que en eso sí se equivocaron. La Consejería Jurídica de Presidencia reventó contra los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideró que debieron excusarse de conocer sobre asuntos sobre el recurso de reclamación de la Consejería contra la suspensión de la aplicación al Plan B en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. A través de un comunicado, la Consejería del Ejecutivo Federal acusó que el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió de manera indebida la aplicación del decreto que reforma las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas en los procesos electorales 2023. Sin embargo, reprochó que los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Lainez Potisek y el propio ministro Pérez Dayán votaron en contra del proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf, que declaraba fundado el recurso de reclamación del gobierno federal y ordenaba revocar el acuerdo promovido por diputados de la oposición. Además, destacan los votos a favor de la ministra Yasmín Esquivel Moza. La Consejería Jurídica resaltó que la determinación de los ministros exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal, toda vez que la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron una resolución muy cuestionada. Esto debido a que, a su juicio, será evidentemente parcial a favor de su criterio, en este caso, sobre la resolución del ministro Pérez Dayán contra la suspensión del Plan B concedida en el pasado mes de febrero. En ese sentido, la Consejería Jurídica señala que es una cuestión de ética judicial del ministro Pérez Dayán, no observó, pues al ser juez y parte está obligado a excusarse para no participar en la votación de un asunto en el que se proponía revocar su resolución. Al mismo tiempo, consideró que el ministro Lainez Potisek, quien suspendió el Plan B a inicios de abril, por ello la Consejería Jurídica criticó, en contra de sus propios precedentes, ahora ya no considera que la suspensión de normas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna. Sesionó pues, en este caso la segunda sala, y aquí los tiene, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que debe haber mayor trabajo de concientización por parte de quienes mantienen no solamente acciones, sino plantones y manifestaciones en contra de ministras y ministros, porque esta forma de actuar me parece no solo falta de ética, sino también de una burla a la sociedad civil conformada por el pueblo de México, no la sociedad civil de Claudio X González. Cuando vieron este asunto, así lo trataron. Cheque usted. Sí, ministro presidente, doy cuenta con la controversia constitucional 196/2022 que propone. Primero, es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez parcial del decreto reclamado. Es cual. Gracias, señora secretaria, señoras ministras, señores ministros. Una vez que se nos ha dado cuenta con el asunto
que ha quedado identificado. Si no tienen ustedes alguna observación con su contenido, les consulto si se aprueba en votación económica. Ministro presidente, informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido del proyecto. Queda aprobado el proyecto con la unanimidad que se nos ha informado. Señora secretaria, ¿de acuerdo? ¿Queda algún asunto pendiente en el orden del día por desahogar? Ninguno, ministro presidente. En consecuencia, y no habiendo ningún otro asunto, Ministro presidente, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido de los proyectos 2023-CA. Ambos proponen, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministro Aguilar Morales. A favor en ambos. Ministra Ortizal. A favor en ambos. Ministro Lainez A Poncet. favor en ambos. Ministro Pérez Dayán. de acuerdo con los dos. Ministro presidente, le informo que hay mayoría de 4 votos con el sentido de los proyectos con el voto en contra de la ministra Esquivel Moza. En consecuencia, quedan aprobados los recursos de reclamación 2 y 3 de 2023 con la votación que nos ha sido referida. Con el restante asunto, señora secretaria, le ruego que nos dé usted cuenta. Así de sencillo fue para ellos echar abajo los recursos de reclamación que hizo la Presidencia de la República. Por eso la reacción fue inmediata. Es decir, están tomando en cuenta una situación que compete a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es más un asunto ya personalizado de Norma Piña, que vio cómo se le cayeron todos sus argumentos en el asunto relacionado con la Guardia Nacional, y aparte, porque no pueden doblegar al presidente de la República. Se impone, presidente, una serie de ajustes al Poder Judicial cuanto antes. Y vamos, senadoras y senadores, diputados y diputadas, ya inician un periodo de descanso. Se quedan a sesionar lo que son, o que se llaman comisión permanente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se conjugan y hacen lo que es la comisión permanente. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer con estos ministros que no dan el kilo? Ya la señora Margarita Ríos Farjat, es una prianista contumaz. Igual sucede con Juan Luis González Alcántara Carrancá, de los que el presidente propuso, que les dio la oportunidad de ser ministros. Obviamente votaron en la Cámara de Senadores, que también se cuecen habas. Allá el Monri le juega vencidas al presidente. No sé si los morenistas en el Senado de la República se den cuenta de lo que está pasando. Creo que son bastante ligeros a la hora de tomar decisiones. Y ahorita le explico por qué. Sin embargo, esto no ha terminado, ni mucho menos. Lo que son las decisiones que tomó la segunda sala son relacionadas solamente con el proceso 2023. Es decir, las reformas a las leyes electorales todavía tienen que esperar pues obviamente la interpretación que se dé en el Pleno de la Suprema Corte, cuando se analice de fondo todas las reformas. Había anunciado Monri, es que están mal, es que las van a desechar porque soy un abogadote. Ese Monri. Dicen bien, enamorado como un gallo, huevón como un burro, bueno para la grilla, pero grilla del PRIAN, no grilla de Morena, no política. No, la política es un noble oficio. Pero estos ministros la llevan al colmo de satisfacer deseos personales, al colmo de tomar en cuenta solamente sus intereses personales, pero no los del pueblo de México. Este Poder Judicial está pidiendo a gritos, bueno, no lo pide, lo exige, que lo reformen. Bueno, igual viene el asunto relacionado con el presupuesto. Ahí nos vemos, en el presupuesto, porque ese sí lo trabajan lo que son los diputados y diputadas. Me parecen mucho más sanos que la Cámara de Senadores, donde la grilla está a rajatabla. Van a elegir, están en eso ahorita tratando de elegir a un integrante del INAI, cuando la idea, pues la orden, la instrucción estaba dada. Hay que desaparecerlo para que la Secretaría de la Función Pública sea a cargo. Híjole, le tengo que dar toda esta información. No solo es contra Norma Piña, la ministra, que está empoderada, así se dicen, ¿verdad? Empoderadas. Pues ella está empoderada. Se siente la dueña del Poder Judicial y ha dado brincos de chivo viejo porque no le aprobaron todos sus caprichitos en lo que fue la Guardia Nacional. Pero ella sacó las uñas y le dio para abajo a la propuesta de establecer este tipo de
de modificaciones a las leyes electorales, llamada Plan B, en el 23. Es decir, el Estado de México y Coahuila van libres. No hay modificaciones. Se queda así porque decidieron unos cuantos ministros. Bueno, hasta las ministras que más cercanas a la 4T también votaron. ¿Qué sentirán? ¿Qué sentirán cuando levantan la mano y dicen a favor del proyecto? A lo mejor no saben ni de qué proyecto están votando o qué de veras tan incapaces. O sea, tendría que haber mayor capacidad, mayor congruencia y sin embargo lo que tenemos es una incongruencia tremenda del Poder Judicial. No queda de otra, presidente, creo que el cedillazo está cantado. Ahorita el presidente está descansando, eso también lo sé perfectamente, pero creo que está atento a todo lo que está pasando en este momento. El presidente de la República no puede estar ajeno a lo que pasa en el país, sobre todo cuando vemos que están actuando de manera dolosa, politiquera, con un sesgo tremendo del Poder Judicial hacia la coalición del PRIAN-RD. O es lo mismo, Claudio Jicotenca, González Guajardo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues por lo pronto mantener la información y mantener los plantones y las marchas de inconformidad, que es lo menos que podemos hacer. Esto puede ayudar a quitar a Norma Piña, pues cuando menos le metemos presión, cuando menos le metemos una buena presión. No crea que los ministros votaron así sobre la Guardia Nacional, nada más porque estuvieron conscientes de todo lo que sea. No, es cierto, opera Dan Augusto, pero hay asuntos muy fuertes que Norma Piña no quiere soltar. Y eso lo tenemos que decir porque pues parece que están saliendo del redil varios. Hasta las ministras, bueno, ya de González Alcántara Carrecá ya sabíamos que batea para el otro lado, es decir, para donde están los billetes. El mismo Adán Augusto López Hernández dijo en una pasada conferencia de prensa de Laureta Ortiz Alf, pues se confrontó con todo el poder político y el poder económico, porque ahí se mueven millonadas de pesos, y votó consciente. Sí, frenó una cosa, pero pues ya se aprobó la otra. ¿Qué va a pasar? Estaremos atentos. Esto todavía no termina. Como luego dice en términos beisboleros, esto no se acaba hasta que se acaba.